ellos y de toda la raza humana se entristecen al nivel de turbación de corazón. Y en esa tristeza, Cristo comienza diciendo en Juan capítulo 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y entonces Jesús dice en el versículo 4 que ellos saben dónde él iba y sabían el camino. Esto pone una gran intriga en el corazón de Tomás. Y él le pregunta al Señor, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Porque si yo supiera el lugar, supiera qué ruta tomar, pudiera estar diciendo Tomás. Y parece ser que la pregunta de Tomás, aunque expresado por su labio, era una pregunta latente en los corazones de todos los discípulos en ese instante. Ellos dicen, Señor, nosotros no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y aquí tienen la sexta gran declaración de yo soy, de 7 grandes declaraciones del Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan. Nosotros recordamos que Cristo dijo, yo soy, por ejemplo, el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y verdad, yo soy la vid verdadera. Y aquí tenemos la sexta declaración de yo soy de Cristo. Solo va a quedar una más que él la va a dar más adelante en Juan capítulo 15 versículo 1 en los adelante, donde él dice que él es la vid verdadera y que su padre es el labrador. 7 grandes definiciones que describen a Cristo, que señalan su deidad, su esencia, sus atributos, por así decirlo, no en su totalidad, porque ninguna declaración, aún dada por los mismos labios de Jesús, pueden expresar todo lo que Él es, toda su grandeza y su magnificencia, su poder y su señorío, su omnipresencia y omnipotencia y omnisapiencia. Evidentemente eso no es posible poderlo expresar. Pero aquí los discípulos están tan acongojados por la noticia de la partida del Redentor, de su amigo, su gran amigo, su Salvador, su Rey, su Señor, su Redentor, proveedor, protector, cuidador, guiador, su todo, como es Cristo para nosotros, nuestro todo en todo, que pareciera ser, no importa las grandes declaraciones, verdades trascendentales, enseñanzas profundas y sencillas, su corazón no tiene paz para asimilarla. La turbación es una emoción que experimenta nuestro corazón cuando estamos siendo contrariados o enfrentando grandes adversidades en la vida. Ellos tenían una expectativa muy humana de un reino muy terrenal, no podían ver más allá de la cruz, veían todo antes de la cruz, y cuando el Señor le dice que se ha de ir, realmente ellos le dicen que no sabe a dónde va. En el capítulo 13, recuerde que en el versículo 33 Cristo se lo dijo una vez más, 13:33 de Juan. Le dijo que él se iba y que como le había dicho a los judíos que no le podían seguir, él dijo, tampoco vosotros me pueden seguir, le dijo a los discípulos. Y en el versículo 35, el 34, él les da un mandamiento. Predicamos sobre ese texto, ¿verdad? Un nuevo mandamiento, un nuevo amor, un viejo mandamiento con un nuevo amor. En el versículo 35 dice que esto será una señal distintiva, que el mundo conocería que somos los discípulos cuando nos amásemos los unos a los otros. Una señal distintiva de un cristiano verdadero es que practica el sincero y el verdadero amor, el amor ágape. Ahora, en el versículo 36, Pedro tiene la interrogante clavada en el alma, lo propio de Tomás, de Juan capítulo 13, verso 33. Y Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y esto inquieta el corazón. El Señor ha dicho, uno de ustedes me va a traicionar, otro de ustedes me va a negar, y todos ustedes me van a abandonar. Y yo dice, pero ¿se desbarató el grupo entonces? Y Pedro hace una declaración en el versículo 38, muy sincera, pero muy lejos de la verdad. Él le dice, Señor, mira,
Pero él dice, mi vida pondré por ti. En el verso 37, 38 Cristo les respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y el domingo pasado, repito, vimos desde el versículo 1, versículo 2 y versículo 3, y estuvimos viendo cuando un buen amigo se va, separados por la vida, unidos por la muerte, y vimos lo que representaba la necesidad de Cristo ir a preparar lugar para nosotros. Y explicábamos que preparar lugar no es que usted iba a tener una versión de Cristo carpintero en el cielo, que no es que Cristo se iba a llevar su martillo, su serrucho con que él trabajaba con su papá José en la carpintería donde se producía para los bienes del hogar, y ahora Cristo estaba en versión carpintero pero en versión divina, nada que ver. En el cielo todo lo que hay está perfecto, en el cielo no hay que acabar nada. En el cielo el Señor lo que iba a hacer, preparar lugar, era con su muerte capacitarnos a nosotros para poder entrar en el cielo. Él no fue a preparar lugar para nosotros, Él fue a prepararnos a nosotros para el lugar. Y nosotros vemos que eso solo era si Él se separaba en la vida para poder morir, para con su muerte estar y quedar eternamente unidos a nosotros. Que ya la unión de nosotros con Cristo es tan vital que es indisoluble. Por eso Pablo dice, ni la muerte ni la vida, ni principado ni potestad, ni señorío, ni hambre, ni lo futuro, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podía separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero si esta separación física de Cristo con los discípulos para ir a la cruz no se daba, si el buen amigo no se iba, entonces esta unión eterna con Cristo en la redención, en la salvación, santificación, justificación, adopción, regeneración y glorificación no sería posible. Entonces el Señor le tiene que decir a sus amados, que dice Juan 13, versículo 1, que Jesús sabía que había llegado su hora y que Él tenía que pasar de este mundo al Padre, pero que Él había amado a los suyos que estaban en el mundo y los había amado ¿hasta cuándo? Hasta el fin, pero tenía que partir. En algunas ocasiones, como introdujimos el sermón el domingo pasado, gente muy amada, tenemos que decirle adiós. En este caso, si el Redentor no se iba, la salvación no se consumaba, la redención no era algo que iba a ser real, verdadero, y entonces nosotros íbamos a quedar irredentos, sin redención y sin salvación. Cristo lo sabía. Para eso había venido. Por eso cuando Pedro intentó que él no fuese a la cruz, se le puso delante, Cristo le dijo, quítate de mí, apártate de mí, Satanás. Él dijo, esta es la copa, la crucifixión, la muerte para la redención es la copa que me dio mi Padre. No me matan judíos, no me matan romanos, no es porque Judas me traicione. Yo voy, yo mismo pongo mi vida, yo mismo la vuelvo a tomar. Y en ese contexto, en todo este contexto es que se da esta sexta declaración. Les dije el contexto inmediato, el contexto directo, el contexto no cultural, pero el contexto que moldea el texto para llegar a este punto. Si usted vuelve conmigo a Juan 14, Cristo le dice a ellos en el verso 4 que ellos saben dónde Él va y que por tanto saben el camino. Tomás, que pareciera ser un hombre de una mente, yo no sé si realmente ser una mente acuciosa, de esta gente que todo lo preguntan, no lo aceptan de ninguna manera, sino que necesitan explicación. Él era una persona muy racional, que le llevaba su racionalidad a un poco hasta la incredulidad en algunos casos. Y Tomás le dice al Señor, Señor, pero si no sabemos el lugar, ¿cómo podemos saber el camino que lleva a ese lugar? Si no sabemos el lugar donde va, ¿cómo podemos saber el camino? Y esa pregunta da pie, pone la plataforma, abre el espacio para que Cristo dé la sexta declaración de su gran yo soy. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y debo añadir que quizás de los 7 grandes yo soy, este es como quizá el que más abarca, el más sustancioso, el más contenido, porque Cristo se dijo a su vez 3 cosas muy grandes: el camino, la verdad y la vida. Estos 7 grandes yo soy de la pluma juanina, de los escritos del Evangelio de Juan,
realmente desvelan, hacen correr el velo y nos dejan ver de una manera maravillosa quién es este precioso Salvador que es el objeto de nuestra fe y esperanza. Declaran a Cristo, proclaman, lo explican, le hacen una exégesis a Cristo y lo suben a la luz, lo ponen a la luz y nos deja ver su alma, su corazón, su esencia, su deidad, que Él es realmente, enteramente, plenamente y benditamente Dios. Ahora, yo voy a circunscribirme en esta mañana a explicar solo la primera verdad que se encuentra en el texto. No voy a explicar a Cristo como verdad ni a Cristo como vida, sino cuando Él dijo, yo soy el camino. Es solo la expresión que va a tomar nuestra atención en esta mañana para tratar de, con la ayuda del buen Espíritu, arrojando su luz a nuestros corazones, mentes y alma, cómo podemos entender qué quiere decir el Señor Jesucristo, qué quiso decir Cristo cuando Él dice, yo soy el camino. Mire, la vida nos pone muchos caminos. En la expresión camino en este versículo no es que Cristo sea un tramo carretero que fue habilitado desde la tierra hasta el cielo para que nosotros pudiéramos llegar allá. No piense en este camino que se ve ahí. No piense en la carretera que conduce de este lado de la eternidad al otro lado de la eternidad, a donde está el Padre. O como la escalera que vio Jacob en el sueño, que dice que era tan larga, que un extremo estaba en la tierra y el otro estaba en el cielo. Cristo, cuando Juan ve a Cristo y le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo no es un cordero, Cristo es una persona. Cuando Cristo dice, yo soy el camino, Cristo no es un camino literalmente, no es un trillo, un trecho, un sendero o una vía que conduzca físicamente a ningún lado. Esos son realmente metáforas, son simbolismos, son un lenguaje en el cual nosotros podamos entender más las declaraciones profundas y de tipo espiritual que el Señor nos da. Recuerde que una de las 7 leyes de la enseñanza es enseñar lo desconocido a través de lo conocido. Y Cristo, por eso, sus enseñanzas estaban henchidas, llenas de parábolas, de hipérbole. Usaba el lenguaje con una frescura y riqueza que nadie lo puede. Mire, Cristo era el maestro que podía enseñar las verdades más profundas de la manera más sencilla. Él iba a lo profundo del corazón del Padre y sacaba las verdades más gloriosas, verdades que son extraordinarias, pero las explicaba con los lirios del campo, con los peces del mar, con una red de un pescador. Y él cogía cada escena de la vida misma y podía de manera atinada, prudente y sabia desvelar el corazón del Padre en una escena con simples pecadores mortales, porque Él, solamente Él, Cristo es un maestro inigualable, nadie puede igualarlo a Él, pues es Dios encarnado, eso es Él. Ahora, ¿qué podemos ver en esta escena? El Señor da esta gran declaración aquí de Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, dice Él. Y añade al final del texto algo que conecta con los principios del texto. Yo soy el camino, nadie viene al Padre si no es por mí. Y en esta mañana lo que vamos a ver a lo largo y lo ancho de esta expresión, yo soy el camino, es que Jesús no solo es el camino. Jesús no solo es el camino, Él es el único camino al Padre. El único camino al Padre. Él no es un camino, Él es el camino. Vamos a orar. Señor, nuestra alma está agitada al pensar en la incapacidad, insuficiencia de poder presentar a Cristo perfecto a los hombres, de poder hablar de Él como debo hablar. La limitación de mi ignorancia, de mi insuficiencia, de mi incapacidad para desvelarlo a Él en el corazón de los aquí presentes y los aquí ausentes a través de la magia de la internet, a través de la tecnología. Nos pone carga en el alma porque nos recuerda que hablamos a los hombres delante de ti y de parte tuya.
y que un fiel ministro del Evangelio reconoce siempre sus incapacidades y limitaciones, y que yo soy un estorbo entre los corazones de estos oyentes y tú, Padre. Pero me trae esperanza al alma cuando tú dices que nos has hecho ministros competentes de un nuevo pacto, un pacto que no es de ley, sino un pacto de gracia, teniendo como mediador al propio Jesús, y que ahora la ley de Dios está siendo escrita no por tu dedo, sino por tu espíritu, y no en las tablas, sino en el corazón de los hombres. Y esto nos da confianza al ver tu eficacia y esperanza. Y en esta mañana, Señor, en esta mañana es bueno reconocer tu bondad, es bueno reconocer que nuestra suficiencia viene de ti, es bueno reconocer que las debilidades y torpeza y limitaciones nos caracterizan, pero es bueno saber que aquí tú eres el director, tú eres el actor, tú eres el centro, es sobre ti que hay que llamar la atención. Y nuestro gran temor consiste en dejar oscura a Cristo en alguna expresión de nuestros labios, en distraer, en que Cristo no sea visto en cada palabra, en cada frase, en cada oración, en cada intención del corazón. Que aquí personas vinieron a oír tu voz, a escucharte a ti, a conocer a tu Hijo, a buscar la directriz del Espíritu Santo que marca la pauta en las Escrituras de quién es ese precioso Salvador. Y me llena de temor el poder estorbar una obra de esta naturaleza y de tan magna trascendencia cuando se está predicando la palabra eterna de parte del Dios eterno a almas eternas con consecuencias eternas. Habla, Señor. Habla, que tus siervos oyen. No nos deje venir aquí de manera frívola y displicente, dejada y apática, indiferente, de manera que la atención de nuestros corazones no sea captada por ti. Permite que las Escrituras sean abiertas por el Espíritu Santo y que los corazones sean compelidos a Cristo en esta mañana. Que sea derribado todo pensamiento de altivez que se levanta contra la obediencia a Cristo. Que algunos sean constreñidos a la piedad y a la santidad, y otros a la fe y al arrepentimiento. Y que todos en este lugar, que no vengamos de una manera muerta y sin sentido y con nuestros pensamientos vagando en cosas banales en esta mañana. Que el buen Espíritu abra nuestros corazones como abrió el corazón de Lidia, que ponga la atención que puso en el pueblo cuando Esdras, Nehemías le leía la ley, que dice que todo el pueblo estaba atento. Habla, Jehová, habla. Te lo pedimos con gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Jesús, el único camino al Padre. Nosotros podemos ver en la historia de la raza humana que el hombre en toda su vida ha estado constantemente tratando de encontrar caminos que lo lleven a Dios. La vida nos ofrece muchos caminos. Toda la vida son decisiones y caminos que dejamos y caminos que obviamos. A veces erramos, a veces acertamos. Y nosotros vamos por la vida buscando camino. Y como dije, la palabra camino no es un trillo, sino decisiones. Por ejemplo, cuando la Biblia quiere hablar de un camino que se toma de manera incorrecta, dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Se habla de decisiones o acciones que nosotros tomamos que son erráticas, y no se está refiriendo necesariamente a una vía orientada en una dirección que nosotros hemos tomado. Así que el Señor, para dar vivacidad y dar expresión clara a sus verdades, toma esto. Pero el hombre siempre ha estado buscando camino. En Génesis capítulo 3, nosotros encontramos el mayor hierro en un camino que el ser humano pudo haber tomado en la vida. En Génesis capítulo 3, versículo 1, nosotros vemos cuando el hombre deja el camino de la obediencia a Dios y se va por el camino de la obediencia, cuando fue tentado y estimulado por Satanás a darle la espalda a los caminos y a la senda de la obediencia que Dios había marcado claramente en el jardín del Edén. Y el hombre,
en esa decisión errática, en esa decisión lúgubre, oscura, en esa decisión que realmente trajo sobre la raza humana la perdición más inmensa e intensa que podamos vivir, porque todos los males que hoy se sufren de cualquier naturaleza, de cualquier índole, es el resultado de esa terrible, errática y desgraciada decisión. Nosotros vemos que realmente luego el hombre siguió alejándose con un barco a la deriva mucho más, porque cuando el Señor llama al hombre para compelirle y confrontarle con su pecado, el hombre, al escuchar la voz de Dios, se mete en miedo, se va y se esconde, se aleja de Dios, se esconde de Dios, y el Señor le pregunta: ¿en dónde estás tú, Adán? Y en ese cuestionamiento divino al hombre errante y pecador que se había convertido humano, entonces el hombre lo que hace es realmente tener un sesgo en su decisión, y realmente lo que hace es que se tuerce mucho más en su... Es versículo 22, 21. Aquí tenemos silla, María, aquí delante si quieren, aquí delante hay silla. Si nosotros vemos este texto, Génesis 22, dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros. Y dice que él sabía el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y entonces dice el Señor: y lo sacó Jehová Dios del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomada. Note, Dios lo saca en el versículo 23, en el versículo 24, echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora es Dios quien protege el árbol de la vida, porque el hombre, habiendo comido del árbol de la ciencia del bien y el mal, se había convertido en pecador. Y si el hombre volvía y comía del árbol de la vida, iba a ser eternamente pecador. Y Dios pone un ángel con una espada encendida que se revolvía en todo el Edén para que el hombre no pudiera tomar el camino hacia el árbol de la vida. Y no habiendo tomado el camino hacia el árbol de la vida, habiendo errado, habiéndose descarriado, el hombre ahora está en una senda de oscuridad, en una senda lúgubre, en una senda sin sentido. Y por eso nosotros encontramos textos como Isaías capítulo 53 versículo 6, donde el Señor dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué pasó? Que cada hombre, sin la dirección de Dios, sin la guía de Dios, sin el consejo de Dios, sin la luz de Dios, sin tener la palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, el hombre ahora anda de hierro en hierro, de falla en falla, desubicado. No hay GPS que le pueda orientar, no importa si hay un mapa. Él ha perdido la ruta, ha perdido totalmente el camino de regreso a Dios. No sabe cómo ir al cielo, no sabe cómo ir al Padre. Y vemos que un versículo como Jeremías, capítulo 6, versículo 16, donde el profeta Jeremías dice esta verdad. Jeremías 6, 16, léalo conmigo. Yo no sé si usted llegó ahí a Isaías 53, pero dice Jeremías 6, 16 de la siguiente manera. Dice: así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. No andaremos. No importa, Dios, que tú nos digas el camino, cuál es el camino correcto. Nosotros sencillamente no andaremos en ese camino. Y vuelvo atrás, Isaías está antes de Jeremías, en el capítulo 53, verso 6 que cité ahorita. Yo quiero leerlo con ustedes. Isaías 53, 6 dice el Señor: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por los caminos. El camino, de él. Su camino, cada quien decidió el camino que él iba a escoger, la senda que iba a trillar, la dirección geográfica en que iba a seguir, y habíamos dejado de espalda los caminos de Dios.
No sabemos cómo regresar al camino. Los caminos torcidos, errados del hombre, que el hombre ha escogido, buscando acercarse a Dios, buscando llegar a Dios. Y por eso Proverbio nos advierte claramente en Proverbio 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derecho, dice Proverbio 14:12. Mírelo conmigo, vuelvo así un poquito ahí, después de los salmos. El hombre ha surcado los cielos, ha alunizado, ha estado en Marte. Y el hombre ha podido trazar en la órbita una ruta hasta llegar. El hombre, ¿usted sabe cuál es el trabajo de los controladores aéreos en un aeropuerto? ¿Usted sabe quién es el que le traza la ruta a los pilotos que van a volar? El hombre ha podido teledirigir un proyectil que surque los cielos de cualquier parte de este globo terráqueo para que haga colisión con un avión que va a 900 kilómetros por hora, que va a pasar por un punto, por un eje cardinal, por un punto cardinal, y puede teledirigir un proyectil. Pero como dijo un gran escritor, vivimos en una época de proyectiles que van teledirigidos, pero de hombres que van sin rumbo. Dice Proverbio 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, porque el hombre se ha vuelto sabio en su propia opinión. Hay caminos que al hombre le parecen que es recto, que es derecho, que está en lo correcto. Pero su fin, cuando lleguen al final del camino, ¿qué será para ellos? Muerte. Dice Proverbios 16:25. ¿Qué dice Proverbios 16:25? Exactamente la misma verdad. Dice Proverbios, hay camino que al hombre le parece derecho, Proverbios lo repite, pero su fin, donde termina el camino, al final del túnel, al final del camino, van a encontrarse con la muerte. Con la muerte. Dice Proverbio 19:3. 19:3 de Proverbio. La insensatez del hombre tuerce su camino. La necedad del hombre tuerce su camino, dobla su senda, le desvía en su caminar. ¿Y sabe lo que hace la necedad del hombre? Que tuerce su camino. Y luego que él tiene los resultados de su mal camino, de su mala senda, de su mala vía, de su mala elección, el destino que ha escogido, el norte hacia que ha enfilado todos sus cañones, entonces viene y se irrita contra Dios su corazón cuando le vienen los resultados de las mismas cosas que él sembró. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora bien, si usted nota conmigo, mire lo que dice el profeta Ageo. El profeta Ageo es uno de los profetas menores. Está después de Daniel. Si usted sigue, está Joel, Amós, Jonás, Miquea, Nahum, Habacuc, Sofonía, y entonces de Sofonía viene Ageo. Ageo capítulo 1, versículo 5 dice esto. Ageo 1:5 dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, piensen, analicen, consideren, ponderen los caminos que ustedes han tomado. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe el jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, meditad sobre vuestros caminos. Verso 7. El hombre ha errado locamente en los caminos que ha escogido y que ha seguido, apartándose de Dios y en su búsqueda de Dios. Ahora, lo que quiero llegar con todo este punto de qué ha pasado con el camino del hombre desde el nacimiento de la raza en el jardín del Edén y la loca decisión de nuestros padres progenitores de dejar los caminos de Dios y seguir el consejo de Satán, es que el hombre ha buscado cómo ir, cómo llegar, cómo acercarse a Dios, cómo ir al Padre, cómo ir al cielo en todas esas decisiones. Y el hombre, en esas búsquedas erráticas, se ha inventado la religión. ¿Usted escuchó lo que yo estoy diciendo? Usted sabe, yo no me considero religioso.
Yo soy un cristiano, un convertido a Cristo. Se ha inventado la religión. Con la religión, varias ordenanzas ha convertido muchísimas cosas en sacramento. De ahí el hombre toma el bautismo, la confirmación, la Santa Cena, la Eucaristía, la qué sé yo qué. Y algunas de esas cosas que el Señor sí mandó, el hombre quiere atribuirle propiedades salvíficas. Hay mucha gente que me dicen a mí, están andando en su vida lejos de Dios y dicen, pero yo soy bautizado, yo me bauticé. ¿Y? ¿Te mojaron con agua? ¿Te quitaron el sucio de afuera? Ni el de afuera te quitaron, imagínate el pecado de adentro. Nada de eso lleva al hombre a Dios. El venir aquí y participar de la Santa Cena no lleva al hombre a Dios. El usted traer cuarto a esta iglesia no te compra el cielo. Usted no puede tener, como decían Joan Tozer, que decía que las indulgencias papales eran tan efectivas que cuando el dinero del que compraba la indulgencia caía en algo, inmediatamente los pecados eran perdonados. Óigame eso. Usted no puede, como hay muchos pastores predicando por la televisión diciendo, traiga cuarto para que Dios lo favorezca. Eso es robo, eso es mentira, te están engañando, te están tomando de tonto. Y ese tonto que te están tomando y que se están enriqueciendo contigo es porque tú eres un codicioso también. Nada, ninguna liturgia puede salvar el alma, ninguna religión puede salvar el alma. No importa los ceremoniales o los rituales externos, físicos a que tú te sometas. Esto no es cuestión de religión, es cuestión de salvación. No es cuestión de religión, es Jesús en el corazón, es lo que dice la Biblia. Así es que el punto en cuestión en esta mañana es que hay un solo camino al Padre. Un solo camino al Padre. Dice, ay, que si yo soy bautista voy para el cielo. Ajá, es verdad. ¿Y dónde dice la Biblia eso? Que si yo pertenezco a una iglesia tal, o mormón, o testigo de Jehová, o evangélico, o católico, o Rosacruz, o que yo, nada de eso lleva al cielo. Búsquelo aquí, en el libro sagrado, en los testamentos que el Señor nos dejó. Porque tú seas miembro de esta iglesia, eso no te da ninguna garantía de que tú vas para el cielo. Hay una sola garantía de ir para el cielo, no te equivoques. No la da una iglesia, no la da una liturgia, no lo da un ritualismo, no lo da nada, lo da Jesucristo. Él dijo, yo, solo yo, nada más yo, únicamente yo, exclusivamente yo llevo a los hombres al Padre. Y quiero que veamos que realmente el haberte bautizado en esta iglesia no te lleva al cielo. El traer diezmos a esta iglesia no te lleva al cielo. El participar de la Santa Cena en esta iglesia no te lleva al cielo. Una sola vía hay que va al cielo. Esa vía es Jesús. Jesús es el único. Y Cristo, en este texto, Él lo dice en 3 grandes frases, pero esta mañana nos ocupa una. ¿Cuál es? Yo soy el camino. No vamos a ver, yo soy la verdad, yo soy la vida. No vamos a entrar en esa frase en esta mañana. Y cuando Cristo dice, yo soy el camino, yo quiero que tú sepas que en estos 14 versículos, del 1, ya no al 11, sino al 14, Jesús hace 15 referencias al Padre. Solamente en el versículo 1, Él se refiere al Padre como Dios. En las otras ocasiones, cada vez que Él se refiere a Dios, se refiere a Dios como su Padre. Tú lo puedes ver en esos versículos. Está ahí. Ahora, ¿qué es lo que Cristo quiere decir con la expresión final del texto cuando Él dice, nadie viene al Padre si no es por mí? Yo me pregunto, ¿Cristo no cometió un error gramatical en este versículo cuando Él dice, nadie viene al Padre si no es por mí? Él no debió decir, nadie va al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Me hago la pregunta si Cristo no cometió un error gramaticalmente o se expresó de manera incorrecta. Porque si yo estoy con usted aquí en República Dominicana y por ejemplo Marcel está en la China y estamos hablando usted y yo de ir donde Marcel, porque Cristo está hablando de que se va al Padre y que el Padre está en el cielo y que Él está aquí, yo no le puedo decir a usted, usted viene donde el Marcel, sino usted va, porque el Marcel no está
presente. Entonces él debió decir, nadie va al Padre si no es por mí. ¿Y por qué Cristo dijo nadie viene? Dos razones básicas. Número uno, porque para ir al cielo, que es donde está el Padre, es solamente a través de Él. Y como Él estaba ahí, Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Pero número dos, y muy principalmente, Cristo está diciendo que Él y el Padre son lo mismo. Que venir a Él es ir al Padre. ¿Usted quiere ver que yo no estoy torciendo ni moviendo las Sagradas Escrituras? Mírelo conmigo. Mire las declaraciones que Él hace. Mire, por ejemplo, ¿qué dice Cristo en el versículo 7? Bueno, en el versículo 2, Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. En el versículo 7, Él dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora, cuando vayas al cielo, cuando te muera y resucite, vas a ver al Padre. No. Desde ahora le habéis visto. ¿Y por qué le habéis visto? Bueno, note entonces la pregunta de Felipe, versículo 9, Cristo le responde, dice, tanto tiempo, Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues se te ocurre, Felipe, a ti preguntarme o pedirme a mí que te muestre al Padre? ¿No me estás viendo a mí? Por eso él usa la expresión, nadie viene estando él ahí al Padre que está en el cielo, si no es por quién, por mí. Pero nótelo más, es increíble. En mi observación del pasaje, yo anoté 10 referencias que Cristo hace de la relación de Él con el Padre en este texto. Pero mire, sigue anotando porque Él dice nadie viene y nadie va. Verso 10. ¿No cree que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os he hablado no la hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué dice Juan 10:30? ¿Qué dice Juan 10:30? Dice, yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Por eso Cristo dijo, nadie viene y no nadie va. Porque venir donde Él equivale a venir al Padre. Pero venir donde Él equivale a tener la única opción de poder ir al Padre. Yo y el Padre uno somos. En 1 Juan 5:7, si usted habla con cierta persona y dice, no, ese es un texto espurio, ese texto no está en los manuscritos originales. Ese texto dice que hay 3 que dan testimonio en el cielo, que los 3 concuerdan y que esos 3 son, si usted no cree en la triunidad de Dios, que Dios es un solo Dios, que existe en 3 personas, la Biblia lo enseña a lo largo y lo ancho. Por tanto, Cristo dijo con toda autoridad, nadie viene al Padre, nadie viene a mí, que soy el Padre y soy a la vez el único camino al Padre, que es con lo que quiero terminar en esta mañana. Cristo dice que Él es, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo no es un camino al Padre. Cristo no es una opción al Padre. Cristo no es una verdad acerca del Padre. Cristo no es una forma de vida. Él es la verdad, Él es la vida, Él es el único camino al Padre. Pastor, en el mundo existen 3 grandes religiones: el mahometanismo, el budismo y el cristianismo. Y si usted cuenta la población mundial, y puede que hayan otros, me refiero a las 3 más grandes,
Y si usted cuenta la población mundial, cuántos maometanos hay, cuántos budistas hay y cuántos cristianos hay, cuando viene a ver alguna de esas religiones, por estar en las partes más pobladas del mundo, tienen más adeptos que el cristianismo. ¿Y qué va a pasar con esos miles de millones de personas que no reconocen a Jesús como el Mesías, que no se han arrepentido, que no se convierten en Él? ¿Qué va a pasar con todas esas personas? ¿Cómo es que Cristo es el único camino al Padre? Y Buda no puede llevar a alguien al Padre. Y no lo puede llevar Mahoma y Mahatma Gandhi. No lo puede llevar Santa Teresa. Y no lo puede llevar el otro y el otro y el otro. A Cristo hay que tomarlo con dos posturas muy serias. O Cristo era uno que se autoengañaba, atribuyéndose a sí mismo ser el exclusivo y único camino al Padre, y Cristo era un egocéntrico, un egolátrico, un egoísta, uno que se tasaba a sí mismo y que tenía un alto concepto de sí mismo y que se creía lo que no decía ser, y uno que estaba vendiendo mentiras porque él dijo claramente: yo soy el único camino al Padre. Y si eso no es verdad, entonces Cristo no es digno de seguir, porque Él engañó a toda la raza humana cuando Él se atribuía la exclusividad. Cuando Él decía: nadie va al Padre si no es por mí. O Cristo era un bufón, alguien que se estaba autoengañando, alguien que estaba aufanándose de algo que no era, o Cristo era realmente lo que Él decía decir. Y Cristo nunca mintió. Él decía: yo soy la verdad. Nadie. Y le dijo a los que lo contrarrestaban: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Hermano, mire, el cristianismo no es que se cree que nosotros somos la única religión verdadera. Los cristianos no somos religiosos, en primer lugar. ¿Quién dijo? Si entonces hay alguien que ha engañado, que ha mentido, que se ha ufanado vanamente, que no dijo la verdad, que se creyó ser lo que no era y que se proclamó el único camino, entonces no somos los cristianos los que tenemos problemas con eso. Lo tiene Cristo, porque nosotros lo que hacemos es reafirmar, repetir, redecir lo que Él dijo. Y Él dijo: nadie va al Padre si no es por mí. Por eso que no puede ser religión, por eso que no puede ser ritualismo, por eso que no puede ser penitencia, por eso que no puede ser bautismo, por eso que no puede ser traer el cuarto, por eso que no puede ser portarte bien, por eso que no puede ser las buenas obras, por eso que no puede ser María, por eso que no puede ser Pedro, por eso que no puede ser un pastor, por eso que no puede ser un cura, por eso que no puede ser un diácono, un monaguillo, por eso que no puede ser ninguna liturgia que tú hagas. Cristo dijo: nadie va al Padre ni por ningún medio, ni por ninguna otra persona. Y Cristo era veraz. Él nunca mintió. Como le dijeron sus opositores: sabemos que enseñas el camino a Dios con verdad, porque no te fijas en la apariencia de los hombres, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Dice en el Evangelio de Marcos. Cristo no es un camino. Cristo es el camino. Así es que los que están aquí, que por muchos años han pertenecido a esta iglesia, lo digo por ustedes principalmente, y luego lo digo por todos los que me ven a través de la internet y los que están aquí presentes. Tienes que tener claro que tener 20 años en esta iglesia, haberte bautizado, participar en la Santa Cena, traer dinero, cantar himno, orar, ayunar, nada de eso te garantiza la ida al cielo. Solamente hay una vía que va al cielo, es un camino, y ese camino no es ni una religión, ni es una práctica, es una persona. Él se encarnó, Él se humanó, y el Padre lo dijo desde el cielo: Él es mi Hijo amado, a Él oíd, en Él tengo complacencia. Él es el camino que Dios bajó desde el cielo para que nos llevara al Padre. Por eso Él dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito, el único Hijo del Padre que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Tu fe es en Cristo? Sí, pastor, es en Cristo, mas las buenas obras, te equivocaste. Sí, es en Cristo, pero porque yo me bauticé y porque yo participo de la cena, te equivocaste. No es Cristo más nada, ni más
nada en acción, ni más nada en persona. Es Cristo, tan solo Cristo, nada más Cristo, únicamente Cristo, exclusivamente Cristo y perfectamente y enteramente Cristo. Hay un solo camino al Padre. Y Cristo dijo, yo soy ese camino. O nosotros le creemos plenamente, cabalmente a Cristo, o nosotros tenemos que aceptarlo como un mentiroso. Y Cristo nunca mintió. Él es Dios, es veraz, es la verdad, es la vida, es el camino, es el Salvador, es el Redentor. Es quien redime, es su sangre. Nada que no sea la propia sangre de Cristo puede limpiar pecado. Ninguna liturgia puede limpiar pecado. Ninguna. Es Cristo, es su muerte, es su resurrección, es su obediencia, es su perfección, es el haberse levantado de los muertos pagando por los pecados. La santidad del Padre solo la satisface, solo la tiene completamente satisfecha la sangre pura del Señor Jesucristo. Un solo camino el Padre, una sola vía. ¿Por qué la gente prefiere? Si tan claramente el Señor enseñó que su Hijo es el único camino a Él, la gente prefiere una religión a Cristo. Por dos razones. Primero es por la gran ignorancia espiritual que tenemos todos los seres humanos. Y es aquí que está la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. En Juan 3:36... En Juan 3:36, el Señor da una declaración extrema. En esto Cristo es dogmático. Sí, Él es dogmático en esto. Cristo no dice una verdad relativa para que a cada quien la tome según su acomodo. Él dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Rehusaste creer en el Hijo, que es el único Salvador? No verás la vida. Mire, no es la fe la que salva. ¿Usted sabía eso? Somos salvos por medio de la fe. Quien salva es Cristo. Nosotros no tenemos fe en la fe. No, lo importante es creer. Aunque tú crees en un palo, la fe es lo importante. Se equivocó. La fe en Cristo es la que salva. El que salva es Jesús, al que cree en Él. Nosotros no tenemos fe en la fe, tenemos fe en Jesús. El objeto de mi fe debe ser en la persona de Él y en la obra de Él. ¿Por qué razón la gente prefiere la religión cuando anda supuestamente en busca de salvación? O por una razón, la religión acomoda al hombre. Lo acomoda, no lo incomoda. Lo acomoda. Y por eso el Señor, mire conmigo, cuando Cristo está hablando, realmente, para que usted vea la exclusividad de Cristo como Salvador. Mire conmigo Hechos 4:12. Mire, si Cristo no es el único Salvador, entonces el apóstol Pedro fue otro gran mentiroso. El apóstol Pedro fue otro gran mentiroso, porque en Hechos 4:12, el apóstol Pedro dijo, y en ningún otro hay salvación. Esta es la misma expresión, nadie viene al Padre si no es por mí. Y en ningún otro, bueno, y si usted quiere ver que el versículo 12 está haciendo una referencia directamente al Señor Jesucristo, en el versículo 11 se nos habla de que Él es la piedra reprobada por los edificadores y que vino a ser cabeza del ángulo. Y realmente en los versículos anteriores Pedro les está hablando del beneficio que recibió aquel hombre habiendo sido sanado. Y entonces están interrogando y están cuestionando. Y en el versículo 10 dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra. Y el versículo 12 Pedro dice, en ningún otro, no importa, mencione el nombre que usted quiera. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. ¿Buda vivió bajo el cielo? Sí. ¿Mahoma bajo el cielo? Sí. Todos los hombres vivieron bajo el cielo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos.
Pedro también estaba mintiendo si Cristo no es el único camino al Padre. Pero Pablo mintió también si Cristo no es el único camino al Padre. Porque en 2 de Timoteo, hablando de la exclusividad de Cristo como Salvador, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, la Biblia no solamente dice que hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La Biblia no solo dice que hay un solo camino que lleva al Padre. También la Biblia dice que hay un solo mediador. Nadie más. No, Mahoma no puede mediar entre tú y el Padre. No fue a Mahoma que el Padre mandó. No son tus buenas obras, no son tu liturgia, no son lo que tú des ni lo que tú no des. Realmente hay un único camino, un solo mediador, un solo nombre, ante cuyo nombre se doblará toda rodilla y confesará que para gloria de Dios, para que Jesucristo sea el Señor, sea que lo acepte como Salvador o que lo tenga que recibir como juez y rey, dictaminando tu condena eterna, cosa que Él no quiere. Dice 2 Timoteo 2:5, 1 de Timoteo 2:5, dice: porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Un solo Dios. Pero no solamente hay un solo Dios, hay también, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador es Jesucristo hombre. Si usted quiere tener duda de quién es el solo camino al Padre, porque usted quiere, porque este libro lo dice muy claramente. Solo camino al Padre, solo nombre en que podamos ser salvos, solo mediador. ¿Y por qué la gente prefiere que un pastor evangélico le diga a él que por hacerse miembro de su iglesia, él va para el cielo? Y la gente le gusta eso. Porque la gente, desde que tomamos el camino errado, hacemos más caso a la mentira. Además porque las religiones nos acomodan nuestro camino al cielo. La gente prefiere cumplir con ciertas liturgias y no convertirse de sus pecados. La gente prefiere que por hacer ciertos rituales, ciertas prácticas, que eso le dice que va para el cielo. Y por eso es que cuando Cristo dice en Mateo 7, 13 y 14, cuando Cristo dice en Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14, y nos da una descripción de cuál es el camino, cómo está el camino que va al cielo, que lleva al Padre, que logra el perdón de nuestro pecado, en Mateo 7, 13 y 14, el Señor Jesucristo define el camino al cielo así, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero la religión, del índole que usted quiera, el que sea religioso aquí en Iglesia Bautista, que lo más probable es que haya alguno entre nosotros que son religiosos, y me refiero a gente de esta iglesia, de aquí, que canta con nosotros, que adora con nosotros y que alaba con nosotros. A lo mejor usted piensa que por venir a los cultos usted es salvo, o por tocar el piano o el violín o la guitarra, o por pararse aquí a predicar. El camino que lleva a la perdición, ¿sabe cómo es? Ancho. La religión te dice: si haces estas 3 cosas, tú vas para el cielo. ¿Cómo es el camino que lleva al cielo? Según el versículo 14, dice claramente: porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. ¿Y cuántos lo hallan? Pocos. Una vez alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y Cristo le dijo: eso no te importa, esfuérzate tú por entrar. Ven, entra tú. No me estés diciendo: bueno, ¿y qué va a pasar por los mahometanos? Conviértete y ve, predícale. Ya. ¿Qué a ti? Como le dijo el Señor cuando le preguntaron: ¿y este discípulo? ¿Qué a ti si yo quiero que él permanezca? ¿Qué a ti? Lo que sí es a ti, lo que sí es a mí y lo que sí es a nosotros es:
haber recibido el Salvador, reconocer que Él es el único camino al Padre, que Él es la verdad, que Él es la vida, que Él es el único nombre bajo el cielo dado a nosotros para ser salvos, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, que es con su sangre. Yo creo que si Dios el Padre hubiera sabido, y el Padre lo sabe todo, que la redención del hombre se hubiera logrado con participar en bautismo, en Santa Cena, con hacer alguna liturgia, Él le había dicho háganla, y no pone a su Hijo amado en una cruz. Si se puede ser salvo por una liturgia, ¿por qué clavar en dura cruz a su Hijo? Usted no puede entender eso. ¿Cuál es el sentido del Padre darle la espalda al Hijo en la cruz? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. La salvación es gratis, pero no fue barata. Una cosa es ser gratis y otra cosa es ser barata. Fue a precio de sangre, a precio de cruz. La sangre pura del Hijo de Dios y de Dios el Hijo derramada en la cruz de Calvario. Por ti, por un pecador miserable como yo. Dios ha insistido en toda la historia. En el Salmo 32, verso 8 y verso 9, el Señor dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, pero no sea como el caballo, como el mulo, que si no le pone un freno y un cabestro que le produzca dolor, no se dejan guiar. Terminemos con Isaías 35, 8 al 10 en esta mañana. Mire conmigo, por favor, y ya los dejo en paz. Isaías 35, 8 al 10. Dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Para que caminen los redimidos, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Camino de santidad, el cual, por torpe que sea, el que ande en ese camino no se extraviará. Si has venido a Cristo, si te has reconocido pecador, si quieres darle la espalda a tu pecado, si quieres medicina que cure tu mal, hay sangre pura, hay sangre redentora, hay sangre que fue vertida, la preciosa sangre de Emmanuel, que purifica a cada cual que se sumerge en él. Cristo es el único camino al Padre, nadie más, nada más. Si tú no estás anclado en esta preciosa, en esta gloriosa verdad, entonces miserablemente estás engañando tu alma. Y te recuerdo que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Ven a Cristo, cree en Cristo, conviértete a Cristo, entrégate a Cristo, abraza por la fe su sacrificio, y Él te dice que Él, solo Él, nada más Él, únicamente Él, exclusivamente Él, perfectamente Él, especialmente Él, es el camino al Padre. En Él hay garantía de perdón, salvación, redención, justificación, regeneración, adopción y un glorioso día, glorificación. Que el Señor les bendiga.